Primer programa de la temporada, sí, arrancamos temporada en Ávila Es Así de Natural y conmigo, como no puede ser de otra manera, Vicente. Vicente, te has hecho esperar, ¿no? A ver, es que nosotros como en el otoño, con la caída de la hoja, Es cuando venimos. que está el campo más bonito, pues venimos nosotros aquí. Bueno, Vicente, arrancamos temporada, como decíamos, y con muchas ganas. Sí, bueno, ganas tenemos siempre, algunas más que otras. Bueno, Vicente. Pero bueno, todos empezar y sí, traemos algunas cosas interesantes, creo yo. En este primer bloque que vamos a hacer de sumario, siempre nos das unas pistas de lo que vamos a ver en el programa. Vicente, ¿qué nos has traído hoy? Fíjate, pues vamos a ver, en primer lugar, un pequeño bosque-galería que tenemos aquí en nuestra provincia. Bueno, para los que no sepan, un bosque-galería son pues, los árboles que se desarrollan al lado de los ríos o arroyos. Entonces, un bosque-galería que tiene algunos problemillas. Damos otra pista más, es por la zona del río Alberche. Bueno, ya nos vamos acercando. Luego ya veremos dónde es. Y luego vamos a ver también una demo de un problema que tienen pues, algunos frutales, un insecto bastante perjudicial que se come, digamos, nuestras frutas y nos las tira al suelo. Entonces vamos a ver la manera de combatirlo de forma muy ecológica. O sea, que nos vas a dar un remedio, ¿no, Vicente? Casero. Sí, un remedio casero. Y ya como estamos en nueva temporada, para introducir un poquito más, vamos a intentar de vez en cuando dar algún consejo así de jardinería o de horticultura siempre ecológica. Y bueno, la gente se piensa que a lo mejor ahora a partir del otoño no hay nada que hacer en un huerto, en un jardín, y bueno, vamos a demostrar que sí, que siempre, si tenemos un pequeño huerto, un jardín o simplemente unas macetas grandes en casa, tenemos trabajo durante todo el año. Pues como dice Vicente, arrancamos esta temporada, pero antes de entrar en materia nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Ávila Es Así de Natural y como nos decía en el sumario Vicente, hoy nos trae, no es una ruta al uso, Vicente, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de esta mini ruta, por así decirlo, o de este tema en concreto? Sí, pues mira, es una zona, la zona del Alberche, la conocemos bastante porque hace poco sacamos un libro sobre el río Alberche. Es un río muy interesante, con bosques, galerías muy potentes. Entonces, gente de la zona me habló que había un lugar en ese río que estaban los árboles muy deteriorados, que incluso podían ocasionar algún peligro porque se podían caer sobre la gente, y precisamente hay unas rutas por allí, en la cual pues hay muchos turistas, gente de la zona también. O sea que es peligroso, ¿no? Que pasean por allí. Entonces, bueno, me picó un poco la curiosidad, digo, pues vamos a ver realmente qué es lo que está ocurriendo por ahí, por esa zona. ¿Y en qué zona es? Nos estás diciendo que es la zona del Alberche, pero ese tramo de la isla del río Alberche, ¿dónde está? Pues está, mira, muy cerca de Navaluenga, por encima de las piscinas naturales que todos conocemos, los puentes de Navaluenga, que es una zona de esparcimiento bastante bonita, pues un poquito por encima hay una zona que se domina la isla. Se llama así porque el Alberche se bifurca en dos ramales y entre medias se queda pues, esa isla, ¿no? Esa isla, que se llama la isla por eso precisamente. Entonces, la verdad es que sí que está bastante deteriorados algunos árboles, pueden ocasionar peligro para los que pasan por allí. Y bueno, estuve viendo las características y sí, están bastante mal. ¿Te parece, Vicente, que lo veamos? Sí, vamos a verlo y luego hablamos un poquito de ello y los motivos también, las consecuencias y tal vez las soluciones. La isla
el ocaso de un bosque galería. Junto a la localidad abulense de Navaluenga existe un tramo del río Alberche de gran importancia biológica, llamado popularmente La Isla. Si recorremos este espacio partiendo del azud que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene para medir las crecidas, vemos ya que a los pocos metros aparecen árboles secos, enfermos, algunos de ellos derrumbados sobre el cauce. Este problema afecta principalmente a grandes chopos de venerable edad, que muestran su corteza desgajada y su interior parcialmente pulverizado. También numerosos alisos, el árbol protector del río por excelencia, enseñan en sus troncos los rastros de la edad y de las enfermedades que han diezmado su existencia. Parte del recorrido nos recuerda a un cementerio de árboles, muchos partidos y destrozados, otros moribundos, ofreciendo al senderista una visión fantasmagórica. La integridad de este bosque, de vital importancia en plena cuenca del Alberche, se está perdiendo para siempre. Los troncos se ven afectados por hongos que se aprecian mientras recorremos el lugar y que han minado su interior, también por insectos y posiblemente por el terrible Phytophthora alni, que está diezmando los alisos de toda Europa, también existente en Castilla y León, aunque habría que analizarlo para confirmar si este hongo microscópico está presente por aquí. En algunos tramos, los árboles caídos taponan el cauce, favoreciendo el desbordamiento del río ante alguna avenida repentina. Estos caminos son muy visitados por lugareños y turistas e incluso se organizan rutas a caballo, sobre todo los fines de semana, por lo que si no se retiran los árboles enfermos y muertos, existe el peligro de que alguno de estos majestuosos ejemplares le caiga a alguien encima. Durante este reportaje, la madera crujía con el viento de forma amenazadora sobre nuestras cabezas.
Esperemos que en este caso, con la ayuda del hombre, la vida natural renazca en la isla y el alberche, por aquí, recupere su frondosidad perdida. Como ven, nos hemos introducido en esa isla, en ese tramo del río Alberche, ubicado en Navaluenga. Y Vicente, una vez que has estado en la zona, hemos visto lo que es el vídeo y demás, un poco ese deterioro de los árboles, ¿a qué se debe principalmente? Sí, pues mira, normalmente un bosque casi se autorregula el solo, es decir, es normal que algún árbol, pues por acción del viento o los insectos xilófagos, algún hongo específico, pues que se pudra un árbol, se caiga, incluso al bosque le viene bien porque luego es materia orgánica que tiene para surgir árboles nuevos. Pero en el caso este de la isla que hemos podido comprobar, son excesivos los árboles que hay deteriorados de esta forma. Entonces, yo, según lo visto, sospecho que puede ser, como hemos indicado en el reportaje, un hongo muy agresivo, microscópico, que es Phytophthora, que afecta también pues, a las arizónicas. Podemos haber visto algunas arizónicas completamente secas. Entonces, podría ser un hongo que es Phytophthora alni, que es, digamos, especializado en los alisos. ¿Y realmente qué es lo que hacen? ¿Secan el árbol? ¿Secan la arizónica en este caso o el árbol? Sí, bueno, yo sospecho que es ese hongo. Realmente para verlo bien pues habría que hacer un análisis, es decir, yo, con mecanismos que yo no poseo, pero que la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es a la que pertenece ese tramo, bueno, ese río, pues sí que creo que debería hacerlo, porque son muchos los árboles, como hemos visto, que están rotos. Y el hongo, bueno, la mayoría de los hongos, incluido este, pues actúan metiéndose en la savia por alguna herida del árbol, pues se mete en la savia del árbol, entonces la infecta, puede producir una trombosis, igual que a nosotros, sí, a las personas, en la sangre, pues a los árboles en los vasos de la savia les produce trombos que impide que la savia llegue a las hojas, entonces el árbol se seca, se deteriora. Y claro, es normal que a alguno le ocurra, pero en un caso como este, que hay tantos, pues se sospecha que tiene que ser alguna enfermedad pues más fuerte, como por ejemplo esa que he comentado también. Como dices, Vicente, es necesario hacer un análisis, como cuando nosotros nos hacemos los análisis para pues, descartar lo que pueda ser o lo que no pueda ser. Si realmente es ese hongo, estamos hablando de ese pequeño tramo, de ese tramo que es la isla, ¿podría saltar a otros árboles a lo largo del río Alberche? Sí, podría ser. El hongo este, Phytophthora alni, pues se ha detectado también en Castilla y León, pero para eso ya te digo, hay que hacer análisis. Sí. Entonces, bueno, ahí tal vez, y con un poco de suerte, la isla tiene unas características específicas, a lo mejor de humedad, o que a lo mejor el resto del río no posee, y no podría contagiarse con mucha asiduidad o muy rápidamente. Pero pues sí que conviene hacer un análisis para descartarlo esto, y si se detecta que es el Phytophthora, pues habría que actuar, sobre todo pues eliminando los árboles que estén deteriorados y que supongan peligro, porque hemos visto que algunos están caídos o a punto, ¿no? Incluso cuando hemos hecho el reportaje por la zona, pues hacía viento y crujían los árboles, algunos por encima de nosotros, que nos daban un poquito de miedo. Es una zona turística, Vicente, y es verdad que hay rutas que van por ahí, ¿no? Incluso rutas a caballo, como decías, en la ruta, y es un peligro realmente, ¿no? Porque vas a disfrutar de un día y te puede caer un árbol y eso se puede evitar. Sí, la verdad es que es una zona muy atractiva, es decir, a mí me gustó mucho, incluso algunos árboles pues rotos, partidos, pues dan cierto misterio y cierto, sí, da un ambiente distinto, incluso bonito, pero claro, hay algunos que suponen peligro, entonces hay que cortarlos. Es una zona que, lo que tú dices, hay rutas a caballo, gente caminando, creo que está una ruta en un sendero GR también. Hay un camino que comunica incluso con Burgondo también, que se puede acceder desde allí. Entonces es muy atractivo y yo creo que bueno, habría que actuar sobre esta zona porque
Seguramente si se cortan los árboles secos y que tienen peligro, pues se regenere rápidamente el bosque, porque ecológicamente es una zona muy, muy buena, muy bonita. Incluso, bueno, en el Alberche, como ya indicamos en su día en el libro que hicimos, pues hay una almeja que es específica de otra cuenca, que es la única que se encuentra en la cuenca del Tajo, allí en el río Alberche. Y bueno, hay fauna, flora muy interesante también, y ecológicamente y visualmente pues es atractivo para la gente que vive por allí y para los que queráis acercaros a verlo, pero con cuidado de los árboles que hay medio partidos. Es una ruta, la del río Alberche, que hemos hecho tiempo atrás, a través de ese libro, ¿no?, que publicasteis. Hicisteis también un vídeo muy bonito sobre el Alberche. No sé si últimamente habéis hecho alguna ruta cercana a esta zona del río Alberche, o por dónde estáis yendo ahora, Vicente. Pues sí, hemos hecho unas cuantas rutillas que hay que montarlas, que ya sabes. Hay trabajo, ¿no? El trabajo que hay por detrás de todo esto. Y sí, bueno, cerca de algún afluente del Alberche sí que tenemos una ruta, además. Creo que será la próxima, ya voy a adelantar algo. Uy, eso que no te gusta a ti. Aunque no lo aseguro, pero que fusiona arte con naturaleza y también muy cerquita de uno de los afluentes del Alberche, y muy cerca del Alberche también. Entonces animo a la gente a que permanezca atenta, que va a sorprender la próxima ruta que presentemos aquí. Esa próxima ruta, aunque no nos digas el lugar exacto, Vicente, ¿teníais ganas de hacerla, o siempre que os rodeáis de buena gente, de guías expertos, ¿no?, que conocen las zonas, ha sido alguno de esas personas guía que os ha animado a hacerla? Sí, pues mira, es una ruta que el protagonista, digamos, de ella, no soy yo ni mucho menos, sino un artista que fusiona naturaleza con arte, que ya le conoceremos, y había insistido varias veces: ¿por qué no venís, que esto es muy interesante? Y yo estaba muy picado para ir y para verlo, y precisamente el día que íbamos a hacerla, pues yo no pude ir, me surgieron unos problemas, entonces encargué a mis compañeros de ruta. O sea, que es una ruta que no has ido a hacer tú. No he ido a hacerla yo, encargué a mis compañeros. Tienes que ir. Sí, encargué a mis compañeros que me hicieran un rodaje lo más amplio posible, con muchas cámaras, y lo consiguieron. Me han traído unas tomas muy interesantes que estoy ahora mismo en proceso de montaje, y me han sorprendido a mí, y yo creo que va a sorprender también a nuestros espectadores cuando lo vean. Bueno, Vicente siempre nos deja con la miel en los labios, y yo creo que nos vamos a hacer un parón. Hemos hablado de esta isla del río Alberche, yo creo que poco conocida para muchos, y para otros seguro que sí, porque estarán en la zona y disfrutarán, ¿no?, para poder conservar este tipo de zonas, ¿no?, que con muy poco se puede hacer mucho. Sí, además que son zonas muy interesantes, sobre todo, yo es que a mí los ríos me llaman mucho, y sus orillas, y por eso muchas veces me dan ganas de llorar cuando voy por San Segundo, aquí en el Adaja, y ahora que ha llovido veo las alcantarillas echando aguas residuales al agua, al río. Entonces, bueno, es una cosa que algún día tendrá que resolverse. Yo comprendo que es muy complejo, es decir, el resolver este problema que viene heredado desde hace muchísimo, atrás, ¿no?, hace muchísimos años. Entonces, bueno, yo hago un llamamiento, yo siempre aprovecho, como sabéis, los llamamientos de Vicente. Hago un llamamiento aquí a las autoridades abulenses a que traten de resolver el problema este de las alcantarillas, sin echar culpas a unos y a otros, porque ya digo que viene de muy atrás, es decir, no es de la corporación actual ni de la anterior, viene de muy atrás, pero yo creo que estamos perdiendo un embalse de Fuentes Claras para poder disfrutar los abulenses de ella y de él, del embalse, y pues por eso, porque cada vez que llueve, como últimamente ha hecho, pues todas las alcantarillas de la zona cercana vierten aguas residuales a la Daja. Entonces, bueno, aprovecho para hacer este llamamiento y para que, bueno, algún día espero que se solucione. Bueno, Vicente, pues ese llamamiento queda hecho. Nosotros vamos a volver dentro de unos minutos, estaremos de vuelta, porque Vicente nos ha preparado una demo que yo creo que les va a gustar, y que es un remedio casero que, si ustedes tienen huerto o árboles frutales en alguna parcela, les va a venir muy bien. Pero eso va a ser después de estos minutos, de estos consejos.
Son muchos los temas, bienvenidos de nuevo, que vamos a hablar hoy en Ávila es así de natural. Hemos visto ya esa ruta, mini ruta que nos ha hecho Vicente por la isla del Alberche, y ahora vamos a meternos de lleno, Vicente, en unos remedios caseros, en un remedio casero en concreto, ¿no? Que muchas veces tenemos un huerto, tenemos árboles frutales en nuestro patio o en una parcela, y muchas veces no sabemos cómo tenemos que cuidarlos. Y hablando también de la isla del Alberche antes, que decías que podía ser un hongo, que hay que comprobarlo, ¿no? Pues no solamente hay hongos, hay insectos, hay moscas, hay de todo, ¿no? Que puede que nuestros frutales se vengan abajo. Sí, pues mira, normalmente la naturaleza está regulada por sí misma, pero bueno, con la intervención del hombre pues la hemos fastidiado, puesto patas arriba totalmente. Entonces, incluso en los frutales, que se suelen pues, fecundar con insectos beneficiosos, también hay insectos dañinos, y el problema es que si utilizamos productos químicos, pues al final no los vamos a comer nosotros. Es decir, como todos sabemos, los productos químicos son a veces imprescindibles porque bueno, se evitan muchas enfermedades con ellos, pero sobre todo en agricultura pues hay veces que se pasan mucho en su utilización. Si tenemos un huerto pequeño o incluso en un jardín, o tenemos un patio y un manzano en una cuba grande, sí, pues hay veces que también atacan insectos perjudiciales. Pero ¿qué opciones tenemos? Pues eso, utilizar productos químicos nocivos, que no hay más que ver la etiqueta, que te pone pues eso, no es biodegradable, si te cae en un dedo te hace un agujero, si te caen los ojos... O sea, que algo tiene que tener que no es bueno. Si te caen los ojos, pues te los quema. Entonces, bueno, vamos a tratar de combatir plagas de forma natural. De forma lo más natural posible. Es decir, siempre que podamos no vamos a utilizar productos químicos y vamos a fabricar nosotros nuestros propios insecticidas, digamos que biológicos. Entonces, vamos a tratar en sucesivos programas de ver algunos truquillos para poder utilizar este tipo de insecticidas naturales, digamos. Hoy nos has traído pues uno de esos ejemplos. ¿De qué se trata? Sí, pues mira, aunque ya estamos casi ya al final de la temporada, ya han empezado las lluvias y estamos ya en otoño, pero bueno, cuando lo hicimos el mes pasado, la demo esta pues estaba en pleno apogeo este insecto. Y es una mosca, para luchar contra una mosca que la llaman la mosca de la fruta. Y bueno, dicen, la mosca de la fruta, pues ¿por qué la mosca? ¿Y cómo es esa mosca de la fruta, Vicente? Pues fíjate, la llaman la mosca de la fruta porque es capaz de atacar a cualquier tipo de frutal. Es mucho más activa en zonas del sur de la península, por el clima, por la climatología, por la temperatura, que las moscas normalmente sabes que con el calor se activan mucho más. Pero bueno, con el tema del cambio climático, pues se ve que está avanzando también, incluso podemos encontrarla por aquí, por Castilla y León. Y es una mosca muy chiquitita, pero muy activa y muy dañina. Entonces pone los huevos en la cáscara de la fruta, sus larvas son muy pequeñitas, se introducen por la piel dentro del fruto, se le comen por dentro, de manera que se queda medio podrido por dentro. Y cuando se desarrollan, son capaces de hacer otro agujero y saltar al suelo, donde hacen una pupa, es decir, que su ciclo biológico pues se enquistan para volver otra vez a salir una mosca y volver a hacer el ciclo otra vez. O sea, que ciclo... Sí. Y fíjate, en sitios cálidos, ya te digo, a lo mejor Andalucía, Valencia, incluso el Valle del Tiétar, que sabemos que es mucho más cálido, pues puede tener hasta 4 generaciones al año, anuales. Es decir, que cuando empieza la temporada en junio, que empieza a hacer un poquito calor... Hay que tomar medidas, ¿no? Hay que tomar medidas porque 4 generaciones anuales de moscas reproduciéndose y comiendo fruta pueden hacer bastante daño. Pues si te parece, Vicente, vamos a ver este remedio, esta demo que nos ha preparado Vicente, y nos va a dar unas pistas, bueno, y nos va a decir paso a paso cómo hacer una trampa para esa mosca de la fruta. Bueno, aunque me veis aquí con una manzana, una botella de algo y un sobre de azúcar, no es que vaya a desayunar, sino que vamos a ver un pequeño truco para los que tenéis huerto o los que tenéis un pequeñito jardín con algún árbol frutal,
y os encontráis pues en verano, en otoño, que os han invadido los gusanos, las manzanas, por ejemplo. Entonces hay especialmente dos especies que atacan mucho a los frutales. Uno es la llamada polilla del manzano y otra es la mosca de la fruta. La mosca de la fruta parece ser que proviene de África, pero bueno, el cambio climático la está expandiendo mucho. Por Andalucía está muy extendida, aquí en Castilla y León también. Entonces podemos llegar a ver nuestro árbol frutal, un pequeñito árbol con muchas frutas, que no podemos coger casi ninguna porque se caen. Es decir, la mosca de la fruta pone los huevos sobre las manzanas y otro tipo de frutales, y las larvas se introducen dentro, empiezan a comerse el fruto y se caen al suelo. Es muy agresiva porque puede tener varias generaciones, es decir, pues en sitios cálidos, aquí incluso en Ávila, por la zona de Valle del Tiétaro, zona de Pinares, sitios que son más cálidos, pueden tener hasta 4 generaciones anuales, desde el principio del verano hasta el otoño. Entonces, claro, nos puede devastar completamente un árbol frutal y dejárnoslo sin ningún tipo de fruto. Nuestra idea siempre es tener un tipo de agricultura ecológica, un tipo de cultivo ecológico, es decir, procurar no echar pesticidas químicos y sobre todo perjudiciales para la fauna, flora y para nosotros mismos. Entonces vamos a hacer una pequeñita trampa para capturar a estas pequeñas moscas de los frutales o las moscas del manzano. ¿Vale? Es muy sencillito, lo podemos hacer nosotros mismos y es un tipo de trampa, pues digamos que ecológica, porque no utiliza ningún producto químico, como vais a ver. Es muy sencillo, una botella bien de medio litro o un poquito más grande, de 1 litro, según el árbol que tengamos, si es muy grande o muy pequeño. Un atrayente visual, las moscas de la fruta, según parece, se acercan mucho más a los tipos de colores rojos y amarillos. Algunos autores pues, dicen que el amarillo las atrae más, otros que el rojo. Nosotros vamos a experimentar con el rojo y también probaremos en otra temporada con el amarillo para comprobar cuál de los dos les atrae más. Entonces es muy sencillito. Tenemos una botella, vamos en la parte superior a poner una tira de color rojo para atraerla. Podemos dar un par de vueltas. Podemos poner otra más abajo. Entonces esto va a hacer que la mosca de la fruta se acerque mucho aquí. ¿Qué hay que hacer para capturarlas? Pues muy sencillo. Tenemos que hacer unos cuantos orificios para que entren dentro. Y para hacer estos orificios pues hay varias soluciones. Una es tener un soldador de estaño, como el que tengo de aquí. Un soldador de estaño con el cual podemos hacer pues, 4 orificios en la zona alta de la botella, ¿vale? El orificio, como veis, no es muy grande. Hay que tener en cuenta que podrían meterse por aquí tanto abejas como mariposas o insectos que podrían ser beneficiosos. Entonces, la mosca de la fruta es muy pequeñita, con un orificio de unos 3 milímetros, yo creo que no podrían meterse las abejas. Entonces vamos a hacer, pongamos 4 orificios de este tamaño, ¿vale? Y 4, ¿vale? Hemos hecho 4 orificios. Podemos hacer más, podemos hacer otro más, podemos hacer 5, depende de la anchura de la botella, ¿vale? Voy a apagar el soldador para ahorrar electricidad. Si no tenemos este tipo de artilugio, si no tenemos un soldador, pues es muy sencillo. Un clavo bastante gordo, de unos 3 milímetros de diámetro más o menos, le calentamos
sujetándole con unos alicates y para no quemarnos los dedos o con unas pinzas. Le calentamos con cualquier tipo de llama y hacemos lo mismo. La historia es tener, pues eso, 4 o 5 agujeros de unos 3 milímetros o como mucho 4 de diámetro en la botella. Bueno, ya tenemos preparado la trampa. Ahora, ¿qué hay que hacer para atraerlas? Pues el color rojo, el color amarillo les atrae visualmente, pero ahora tenemos que atraerlos olfativamente, es decir, las moscas, sobre todo las de la fruta, pues el olor les atrae mucho. ¿Y qué olor les atrae? Pues el de las manzanas. Entonces, ¿qué mejor para hacer esto que o fabricarlo nosotros mismos triturando unas manzanas y dejarlas fermentar, o bien podemos comprar directamente pues un vinagre, pero vinagre mejor si es de manzana, ¿vale? Porque el vinagre de manzana es lo que produce una manzana ya medio podrida, que es lo que las atrae a las moscas, sobre todo a las últimas generaciones. También existen productos químicos ya fabricados que son atrayentes de moscas, mosquitos, que es muy similar a esto. Lo único que, bueno, son productos químicos, entonces esto es bastante más natural. Un vinagre de sidra o vinagre de manzana le podemos echar. No es necesario echar mucho, porque la idea es que la mosca se meta por estos orificios atraído primero por el color y luego por el olor, se mete dentro, empieza a revolotear, no es capaz de salir y acaba intentando alimentarse del vinagre y ahogándose en él. Entonces vamos a echar nuestro vinagre de manzana. Bueno, sí que tarda esto. Vale, tampoco hace falta pasarse mucho. Me equivoqué de tapón. Retiramos el vinagre. Como veis, no está muy relleno, ¿vale? Entonces, para atraer aún más, vamos a echar un sobrecito de azúcar, de estos que tenemos en los bares con los cafés. Un sobrecito de azúcar. También podemos añadir un poquito de agua, pero poquito para no quitar el efecto. Lo movemos bien. Pues nada, ya estaría listo para colocarlo en nuestro árbol. Si es un árbol muy grande, pues tendríamos que poner un par de ellos o 3 a una altura media y siempre protegidos del frío, es decir, a la zona que más calor haya o donde dé más el sol, que es donde las moscas pues van con más asiduidad. Habría que atar una cuerda alrededor del tapón y colgarlo en nuestro árbol. Así que nada, probaremos a colgarlo y a ver qué tal resultado nos da. Os enseñaremos algunos trucos más sobre este tipo de cultivo, sobre este tipo de agricultura o de jardinería ecológica. Vamos a tratar de no utilizar productos químicos siempre que sea posible y veremos los resultados, que por supuesto que los hay. Bueno, hasta otro consejo. Si sabéis algunos más, pues también nos los podéis mandar a nosotros. Entre todos tenemos que procurar no usar productos químicos, que nos envenenamos a nosotros mismos. Bueno, pues aquí tenemos colocada ya nuestra trampa en un pequeño manzano. Ya han podido ver en el vídeo que hay remedios naturales, pues trampas, en concreto para moscas en frutales. Y Vicente, este tipo de trampas en cualquier frutal se puede utilizar y este tipo de una botella la tenemos cualquiera, ¿no? Vinagre de manzana tampoco nos cuesta tanto, ¿no? Lo podemos hacer sin tener que buscar un producto que sea más dañino. No, exactamente.
es todo ecológico. De hecho, el vinagre de manzana te lo puedes beber. Es decir, y el azúcar, pues también, como hemos visto, se puede comer. Es decir, que son todo totalmente natural. Es decir, un producto que seas capaz tú casi de bebértelo, pues más natural no puede ser. Entonces nos evitamos la química. Y yo aprovecho también a hacer un llamamiento a la gente a que eche un vistazo a su cocina. Es decir, a los productos químicos que utilizamos normalmente en el día a día, que echen un vistazo a la etiqueta. Es decir, muchas veces no nos fijamos, ¿no? Si sabemos realmente qué estamos utilizando, que lo que deja la ropa más limpia o lo que las vajillas lo deja brillante, realmente, ¿por qué? Porque es decir, que algo lleva, ¿no? Habría que mirar un poquito, sí, porque nos estamos envenenando muchas veces nosotros mismos. Es decir, sin darnos cuenta. Tenemos un Frankenstein en la cocina, es decir, en nuestra propia cocina miramos los productos químicos que tenemos y vemos que es barbaridad. Es decir, yo incluso algunos diría que deberían estar prohibidos. Es decir, todo producto que se utilice en casa que no sea biodegradable o que te pone es muy nocivo para la fauna acuática. Digo, pero ¿cómo pueden permitir vender esto? Entonces, es complicado, es muy difícil y de hecho es muy complejo ver productos ecológicos de limpieza, por ejemplo. Pero bueno, en nuestras manos está el buscarlo, intentar mover el mercado y que se hagan productos más ecológicos. Tal vez sean algo menos eficientes en algunos momentos, pero bueno, no nos envenenamos tanto. Lo que pensará a lo mejor, Vicente, la gente, que a lo mejor este tipo de trampas, si tenemos frutales pequeños, quiero decir, una parcela pequeña con pocos árboles frutales, a lo mejor puede ser efectivo, pero cuando tenemos a lo mejor pues ya más lugar, ¿no? Un frutal más grande, más lo que se dicen más metros sí. O demás, a lo mejor para que sea efectivo, no sé en ese sentido si funciona realmente, dirá la gente, pero realmente funciona, no sé si en tu caso que tienes estos frutales en casa, ¿funciona, no funciona? Sí que funciona, te lo puedo asegurar. De hecho, la trampa está ya te digo que la hice el mes pasado, al final de temporada, y bueno, era ya una temporada un poquito pasada, pero sí que pude comprobar que sí que habían caído bastantes. O sea, que habían caído bastantes moscas, ¿no, Vicente? Y de hecho existen trampas similares a nivel comercial, es decir, fabricadas comercialmente, en vez de producto natural tienen productos químicos que atrae a las moscas de este tipo. Y de hecho en grandes plantaciones también se colocan, es decir, a lo mejor si son muchísimos árboles, pues cada ciertos metros hay que colocar una. Es decir, efectividad tienen. Lo que pasa es que, bueno, lo más cómodo es cogerte una avioneta y fumigar químicamente toda la zona, o meter un producto químico muy fuerte que mate a todo bicho viviente, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que no hay que exterminar totalmente a los insectos, ni siquiera a la mosca esta que estamos hablando, a la mosca de la fruta, porque puede romper el ciclo biológico. El motivo de esto es controlarlo para que no sea dañino, es decir, que se nos estropee alguna manzana o algo, pues es normal. Pero eficiente, ya te digo, te puedo asegurar que sí que es. Claro, si tenemos muchos árboles, como dices tú, pues hay que poner muchas trampas. Sí. Yo sí que he visto hace unos años, Vicente, en el Valle del Tietar, no sé si eran manzanos o otro tipo de fruto, el adhesivo amarillo o rojo, como decías en el vídeo, no sé si ese adhesivo lleva algún tipo de producto químico para que se quede la mosca pegada. Sí, bueno, hay también otro tipo de trampas, también es solamente visual, que son pues unas placas amarillas o rojizas que tienen una goma, entonces van las moscas allí y se quedan pegadas. También es otro tipo. Luego hay también trampas de feromonas, que las feromonas sabéis que son unas sustancias olfativas que sobre todo la hembra expulsa, entonces van los machos a esas trampas de feromonas y se quedan pegadas, entonces evitan que se reproduzcan. Pero las trampas de feromonas suelen ser más que nada para ver el nivel de plaga que hay, es decir, si hay mucho, o ver el momento en el que hay que colocar las otras trampas. Es decir, las trampas de feromonas suelen ser un poquito limitadas. Yo he experimentado también con ellas y ya os digo, suelen ser más limitadas. De hecho, ¿te ha dado más resultado este otro tipo de trampa? ¿No? Yo creo que las trampas de feromonas son efectivas si ponen muchas, pero normalmente se hacen para control de plagas, para saber cuál es el momento en el que la plaga está más activa. Entonces, bueno, yo invito a experimentar con este tipo de trampas y sobre todo tener mucho cuidado con el orificio que lo he explicado en el vídeo. Decías que no tiene que ser muy grande porque se pueden meter abejas. Sí. De hecho, fíjate, como curiosidad,
Hace años compré yo una trampa comercial para avispas también, que bueno, las avispas también tampoco son tan perjudiciales, es decir, que hay que controlarlas pero no exterminarlas. Entonces yo compré una y experimenté con ella y vi que se metían mariposas, porque el agujero era grandísimo y claro, la deseché por completo porque se metía ahí insectos beneficiosos y es muy importante eso, hacer el orificio pequeñito porque la mosca de la fruta, y que tiene el nombre este raro de Ceratistis tipicata, un nombre extrañísimo. Bueno, esos nombres no los pronuncio, Vicente, que luego la lío. Muy pequeñita, entonces con un par de milímetros o 3 como mucho, pues evitas que se metan abejas, que se metan mariposas, incluso algunas avispas. Pero muchas veces pensamos, cuanto más grande sea, ¿no? el no, agujero, más entrarán las moscas, y no es por eso, sino al final podemos matar a otros animales que son muy beneficiosos. Es que ten en cuenta que abejas, hay muchísimos polinizadores que son necesarios para nuestros frutales, incluidos las avispas, que bueno, se comen alguna manzana también, pero bueno, pero también polinizan las flores. Entonces es muy importante eso, control biológico, pero control, no exterminio. A veces nos cuesta, Vicente, esto del control, exterminio. Bueno, pues Vicente, muchas gracias por traernos este tipo de demos. Yo creo que a la gente también, aparte de las rutas, nos gustan, ¿no? Esos consejos también del día a día, en nuestro huerto o en nuestros manzanos, en donde sea. Sí, son interesantes y sobre todo eso, animar a la gente a eso, que por lo menos que miren los productos químicos que utiliza y saber que bueno, que hay químicos que salvan, pero hay químicos que matan también. Bueno, pues como vemos, Vicente nos ofrece diferentes opciones, ustedes pueden elegir, ¿no? Y siempre es bueno pues utilizarlo, ¿no? Y probar, nunca se sabe. Nosotros vamos a irnos a hacer un pequeño descanso y a la vuelta estén muy atentos porque tenemos aquí en la mesa muchísimo material para poderles mostrar. Tenemos muchos libros, tenemos quercus, así que a ver si nos da tiempo luego a hablar de todo ello. Y en Ávila es así de natural, no solo hacemos rutas, no solo hacemos demos con ejemplos y con remedios caseros para tratar nuestra naturaleza, sino que también les hablamos de diferentes libros, de revistas, porque a Vicente le gusta todo lo que tenga relación con la naturaleza y siempre nos trae aquí una gran gama de producto, como yo digo. Vicente, hemos arrancado esta temporada fuertes, nos has traído 2 vídeos, no una ruta grande como otras veces, pero no por más grande siempre es más interesante, ¿no? Entonces, hoy nos has traído aquí una gama muy amplia, tanto de libros como de revistas. Tenemos nuestra revista de cabecera. ¿Y por dónde empezamos, Vicente? Bueno, pues yo creo que por el libro, que es el más voluminoso. Los destinos turísticos, cómo nos gusta viajar. Cuéntanos, Vicente, ¿de qué se trata? Sí, pues es un libro de Anaya Turing, que es 101 destinos por España sorprendentes. De hecho, trajimos en una temporada anterior la primera parte de este libro, que echamos de menos algunos lugares, y vemos que en esta segunda parte pues lo han recuperado. O sea, que ya sabían ellos que faltaban destinos. Sí, sería una excusa para hacer un segundo libro. Y es bueno, normalmente Anaya Turing nos tiene acostumbrados a libros muy interesantes porque tiene una fotografía muy buena, explica bastante bien las rutas que hay. Y bueno, 101 destinos, pues son muchos destinos muchos destinos. Para ver, creo que para todos los gustos. Recorre no solo la península, sino también las islas. De hecho, en el anterior vimos pues que faltaban, por ejemplo, las Islas Canarias, que a mí me atraen bastante porque tengo vínculos con ellas y he hecho bastantes rutas por allí también. Y han subsanado el error, no el error, sino Mira, la falta. Mira, estamos viendo en imagen, Vicente, también. Y vemos 101 destinos, ya te digo, incluso la portada es bastante sorprendente. Mira, esto es uno de los únicos ríos casi que desembocan con tanto caudal en el mar, en La Coruña. Aquí también vemos en la península de Pechón también, en la zona norte, como veis, en Cantabria. Pues no, las fotografías son extraordinarias. Y bueno, la descripción tampoco es que sea un tocho, sino que nos explica brevemente el lugar, cómo podemos acceder a él.
y las características que tiene. La Vemos zona de que- Navarra. Sí, de Navarra, en todo, ya te digo que... Uy, nuestra tierra, claro, Vicente. nuestra tierra... Que no falte el hay que- castro de hay que Ulaca. hacer una parada, precisamente es la única que menciona en la provincia en este libro, y es el castro de Solosancho, que tú lo conoces bien Yo también. sí, mi tierra. Castro de Ulaca, Hay que tirar por la tierra. que bueno, es uno, como sabéis, es uno de los mayores castros que hay en España de los betones, y bueno, actualmente se está trabajando en él, en recuperar un poco la zona. Y Todos los veranos vienen desde la universidad. No recuerdo cuál es exactamente la universidad, vienen de Madrid, pero Sí, vienen y en cada campaña no actúan en una zona. es que es un castro bastante hermoso. Tejo, Eso tejo, es de un tejo de Balondillo. los más grandes que hay en España. Tejo de Balondillo está en la provincia de Madrid, pero bueno, ¿Es centenario? sí es milenario. Ah, es digamos, milenario. Sí, sí. Son tejos... Ahí es nada. Sí, sí, los tejos de este tamaño, pues fíjate, van a tener mil años. Y en Ávila, también en el Valleruelas, tenemos también Tenemos un tejo, ejemplares. unos cuantos bastante ancianos. Y vemos también que en esta guía no solo se dedican a paisajes, sino también... Bueno, Mira, esto lo que también, decías, Vicente. claro, lo que decía, se han centrado un poquito más en Canarias. Y Los en este charcones. caso los charcones, ahí te puedo Ahí decir te yo has que he estado bañado tú, nadando ¿no, y Vicente? buceando y es una maravilla. ¿Saltan las olas ahí? Sí, sí, pasan las olas, de hecho esos charcones están formados por las olas que saltan por encima. Es un lugar poco visitado turísticamente. Mi hijo está por allí, por Lanzarote, y me Que llevó a ese conoces la lugar, zona, y conozco la zona, Vicente. y la verdad es que es un sitio extraordinario. No puedes ir con el coche hasta ahí, que es lo bueno, que tienes que andar un poquito y bajar por un pequeño acantilado. Y bueno, ahí el agua es transparente, puedes nadar, bucear, allí es una gozada. Lo único que cuando la marea está un poco alta Es y el peligroso, oleaje es fuerte, pues puedes coger una ola y meterte. Habrá sido en un momento de meterte. calma, ¿no, Sí, Vicente? Sí, sí, bueno, alguna ola saltaba por encima, pero bueno, no, tampoco quiero arriesgarme mucho nunca. Y nos ha descubierto este libro, te digo, sitios muy interesantes. Sobre todo echaba de menos las Canarias en el anterior. Aquí sí que hace un recorrido por toda La Palma, Tenerife, Lanzarote, La Gomera. Hace un recorrido en lugares muy interesantes. Y bueno, está muy bien editado, la fotografía es interesante y atractiva. Y como decías, el texto no es un tocho de texto que No, te no, aburra, el texto son unos párrafos, pues como podemos Una ver. breve descripción, ¿no? Sí, una breve descripción, y luego tiene el mapa de localización también para que sepamos exactamente dónde es. Entonces, bueno, pues Anaya Turing, que Creo como que era de Anaya Turing también, un libro que nos trajiste hace unos meses, que eran de las playas, que lo Sí. tengo yo en casa, y no sé si era del mismo tipo. No Puede- era el de 101 destinos, Sí, pero eran las playas de España. Sí, las playas de España puede ser. De hecho, aquí en este también comenta algunas playas. De hecho, en Lanzarote, por ejemplo, la playa del Papagayo, que es una de las más famosas porque va la gente a bucear allí, que hay, la verdad, mucha fauna acuática. Me he metido bajo el agua y es una gozada los peces que se ven, de verdad. Se te da bien lo del buceo, Vicente, gusta, me veo. encanta, No sabía yo sí, sí. esta este gusto por el buceo. Me gusta la montaña, el bosque, el buceo, me gusta todo, por suerte. Bueno, pues dejamos anotado ahí 101 destinos por España, 101 destinos sorprendentes, y que nuestra tierra siempre tiene destinos Sí, estupendos. siempre, mira, en todas estas rutas que estamos viendo y libros que está sacando Anaya Turing, pues siempre aparece Ávila, es decir, por algo será también. Hombre, es que nuestra tierra siempre tiene lugares bonitos y hay que disfrutar de ellos, que muchas veces los tenemos cercanos, Vicente, y no nos damos cuenta, Sí, ¿no? por eso estamos con las rutas estas nuestras, intentando descubrir a la gente que Lo en bonito que Ávila tenemos. hay cosas muy bonitas. Tenemos aquí el número 95, Vicente, el Cárabo, segunda parte de la Hiedra, ¿no? Segunda parte de la Hiedra. Este, pues fíjate, es otro cuadernillo, digamos, que pues, a mí me tiene pues, emocionado el Cárabo desde que se inició. Fíjate, lleva el Cárabo 40 años ya de edición, es decir, años hace ya. 40 Entonces, años, se este año dice. celebra precisamente su 40 aniversario. ¿Cada cuánto tiempo saca el número? ¿O es indeterminado? Porque No. es cierto que parece que es pequeño, ¿no? El cuadernillo, pero tiene muchísimo trabajo. Sí, sí, tiene un trabajo bueno, impresionante. Suele salir trimestralmente. Y bueno, para la gente interesada, ya lo hemos explicado otras veces, es un cuaderno, digamos, científico, pero con una base muy básica. Es decir, que es asequible a niños, a personas mayores, a neófitos en la materia, a especialistas también, porque nos descubre cosas novedosas, cosas inéditas siempre.
En esta ocasión es la segunda parte de la hiedra, que la hiedra, bueno, sabéis que la podemos ver aquí en parques, jardines, Sí, por muchos todos los lugares. lados, y resulta pues una planta extraordinaria. Es decir, aparte de lo simple que es, porque es simple y dura, tiene unas características extraordinarias, y en este cuadernillo del Cárabo pues nos la descubren. 40 años de vida de un cuaderno de estas características es todo un hito dentro de tanto del periodismo como de la edición. Y Digamos, mantener la calidad y también. mantener la calidad, porque es que hay que tener en cuenta que no tienen subvenciones estatales ni nada, se surten un poquito, digamos, de los suscriptores, porque no podemos encontrarlo en librerías. Esto tiene que ser a base de suscripción. Suscripción, ahí lo tenemos en mi imagen también. Entonces aquí en la web que estamos viendo, elcarabo.com, ahí podéis suscribiros si queréis y recibir el cuadernillo cada 3 meses, que además es, no recuerdo lo que cuesta, pero vamos, es barato. No es dinero, ¿verdad? Es un buen regalo, una suscripción anual de este tipo. Entonces, bueno, en este caso vemos la segunda parte de la hiedra, que vemos que, bueno, una hiedra en una pared deteriorada pues puede meterse entre las rajas y fastidiarla un poco, pero resulta que también es buena cobertora en una pared que está lisa, porque evita que la erosión, el agua, la lluvia penetre dentro de ella. Evita la humedad, por así decirlo, hace Sí, como una barrera. hace como una barrera, y entonces, bueno, con mantenerla un poquito a raya, pues... no, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, es beneficiosa, pero también... Hay que tener cuidado. Y luego lo que nos explica en esta segunda parte, como veis ahí, es que la hiedra, por ejemplo, echa las flores a finales de otoño casi, cuando ya los insectos polinificadores no tienen casi dónde ir. Entonces aprovechan la hiedra porque segrega, vemos ahí, segrega una especie de néctar, cuando sí. La flor es muy pequeñita, pero cuando pierde los pétalos, segrega un néctar que atrae mucho a los insectos polinificadores, y van allí a beber el jugo. Y ya aprovechando, pues fertilizan la flor, y se crea una baya pequeñita, que es esa negra que estamos viendo. ¿No? Sí, son una frutita muy pequeña, que precisamente ahora en esta época, ahora que está emitiéndose el programa, pues están madurando esas bolitas negras, que muchos pájaros aprovechan en invierno para comer. Y es prácticamente esto y algunas bayas otoñales es el único alimento que tienen muchos pájaros. Y entonces pues viene muy bien. Y luego hay muchos insectos también que se aprovechan de la hiedra, abejas, como vemos. Esto es una falsa avispa, parece una avispa, pero no lo es, es una especie de avispón. ¿Ves? Vemos ahí abejas, vemos moscas, vemos pequeños insectos que polinizan las pequeñitas flores, que son estas de la hiedra. Son poco atractivas, las flores no son muy visuales, pero son muy efectivas, es decir, que vemos cómo lo polinizan, y luego salen las bayas estas, y luego muchos pájaros también en los excrementos cogen las bolitas que hemos visto, se van a otro sitio, depositan los excrementos y se multiplica la hiedra, por eso también está muy extendida. Entonces, una gran desconocida, ¿no? Yo creo que la gente a lo mejor la ves y no te paras a mirar, ¿no? No, incluso yo tampoco. Yo he descubierto en esta revista del Cárabo pues, muchas cosas que desconocía de la hiedra. Por eso digo que, bueno, vemos aquí las abejas, alguna falsa abeja, y cómo en las patas, tienen en las patas de la derecha que vemos, cómo acumulan el polen y van polinizando pues otras plantas también. Incluso ahí vemos los beneficios de las abejas, que luego muchas veces nos quejamos. Ahora mismo las abejas sin ellas pues no existirían los frutales, no se polinizarían. De hecho, en algunos países que han decrecido mucho las abejas, están importando zánganos y abejorros, abejorros de estos grandes, para que polinicen, es decir, que desaparecen las abejas y desaparece la fruta. Es importantísima la polinización. Y la hiedra, como tú dices, es la gran desconocida. La gran desconocida, sí. Sí, la vemos por aquí, la vemos por Ávila, en parques, en jardines. Y no reparamos en ella. Y no reparamos en las características que tiene. ¿Ves? Aquí estamos viendo cómo una pata de un polinizador está vacío, y cómo está lleno con polen incluso de la propia hiedra. Decir, bueno, pues ¿dónde las podemos encontrar aquí? ¿En qué parques? Hiedras en cualquier lado las encontramos, en San Antonio, en el jardín del Recreo. Para que la gente sepa dónde... Sí, en cualquier jardín, incluso doméstico, vemos muchos que están protegidos por hiedras a los lados, alrededor.
Y ya te digo, es muy trabajosa, digamos, Sí. porque tienes que mantener la raya porque crece mucho, pero también pues ofrece sombra, ofrece aislamiento térmico también, y sobre todo ofrece también pues alimento para todas estas abejas, abejorros, polinizadores, para aves. Hay muchísimas aves que visitan la hiedra. Aquí en Ávila pues podemos ver mirlos, estorninos, petirrojos, muchísimas aves que aprovechan la hiedra para comer. Bueno, pues ahí dejamos el cárabo, Vicente, porque nos vamos comiendo el tiempo nosotros también. Nos liamos aquí a charlar y no como nos los damos pájaros cuenta, comiendo la Vicente. hiedra, nos comemos el tiempo. No sé si prefieres, Quercus, hacemos un pequeño repaso, Sí. ¿te parece? Y luego damos una pincelada del Sí, libro. sí, Quercus, pues bueno, es nuestra revista de cabecera, digamos, porque siempre resulta muy interesante. También, bueno, ya hemos visto el cárabo antes, Sí. digamos que el cárabo nació con Quercus, es decir, los fundadores de Quercus pues también impulsaron el cárabo y gracias a... O sea, primero es el cárabo y primero Quercus... es Quercus primero es y- Quercus. sí. ¿Cuántos años lleva Quercus? Pues si lleva llevaba el también cárabo más de acá 40 años, lleva, sí, un poquito más que el O sea, cárabo. que no se quedaban No. bien solo haciendo la revista, sino que apostaron por... Sí, apostaron por... El y cárabo. fue una apuesta muy arriesgada. Entonces, Quercus nos sorprende también con muchísimas noticias, muchísimas... No vamos a desvelar todas, pero bueno, vamos a dar Bueno, algunas las pinceladas principales. rápidas para que la gente vea. Mira, en esta ocasión, una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención, que es sobre los alimoches y los quebrantahuesos que se maquillan. Anda, ¿eso qué? Sí, ¿Eso pues, cómo es? fíjate, es curiosísimo, porque yo también lo ignoraba. Es una coloración que tienen sobre todo quebrantahuesos, digamos color de hierro, que Sí. en el cuello, en las plumas, pues ellos mismos se maquillan, se rebozan en el barro. Eso es para evitar algo. Sí, bueno, pues mira, en esta revista de Quercus nos explican varias hipótesis, pero no hay nada demostrado totalmente, pero bueno, una de ellas es como tú dices, se frotan en material férrico para que den un aspecto colorado también, para evitar insectos, que les piquen los insectos. Es una de las hipótesis que no está muy demostrada, según los propios especialistas que han escrito el artículo. Otra también es para llamar la atención, es decir, como nosotros también nos maquillamos sí. para estar más atractivos, pues también lo hacen también los quebrantahuesos, y no solamente los machos, sino también las hembras. Y, O sea, que no son, sí. son todos. Y especialmente los machos se les ve que quieren, igual que algunas aves, por ejemplo el pato, el ana de real, que es un pato que vemos por aquí, Sí. por el Adaja, tiene un colorido el macho mucho más atractivo que la hembra. También la hembra suele ser más mimética para proteger a los pollos. Pues esto en el caso de los quebrantahuesos, pues se ve que los machos parece que se maquillan más con esta sustancia. Fíjate, es una cosa muy curiosa. Yo sabía que tenían esta coloración a veces, pero ignoraba que se maquillaban intencionadamente. Así que fíjate. Pues algún Sí. motivo tiene que ser, ¿verdad, Sí. Vicente? Y luego otro artículo, vamos a ver un par de ellos nada más, porque si no porque si nos no nos da pasamos tiempo. de hora, pues es la Buitres. importancia de las dehesas de las carroñeras, para los buitres en este caso. Ujú. Y habla de toda España, pero bueno, aquí en nuestra provincia, sabéis que tenemos también zonas adhesadas también, cercanas a la Moraña, entre Sierra, Ávila y Moraña, hay dehesas muy interesantes, también por el Tiétaro hay alguna, y bueno, es un buen refugio para estas carroñeras, para los buitres. Sabéis que el buitre leonado y el buitre negro especialmente, aquí en la provincia de Ávila, pues bueno, tenemos en Iruelas una de las colonias Sí. más importantes de España de buitre negro. Y el buitre leonado también es muy importante en Ávila. De hecho, en la anterior revista de Quercus, que del mes pasado, pues nos hablaba también del incendio este tremendo que hemos tenido en Cebreros, Sí. cómo anidaban ya algunos buitres allí, y en el incendio han fallecido unos cuantos que estaban marcados con GPS. Entonces, Y han fallecido por el incendio. han fallecido por el incendio y se los ha localizado por el GPS ese que tenían marcados. Entonces, bueno, animo también a echar un vistazo a Quercus. También tienen la web, como hemos visto, Sí. que nos amplía un poquito más las noticias que vemos aquí en la revista. Bueno, y para dar una pincelada, Vicente, porque se nos acaba el tiempo, nos has traído aquí otro libro, Técnicas de Supervivencia. Sí, fíjate, un libro también de Anaya Turing, también, digamos, casi totalmente opuesto, entre comillas, al de las rutas de A estas los que hemos visto, destinos. sí, a los destinos sorprendentes. Es una guía de supervivencia, digamos.
de Pablo Fernández, que es un español, escrito, es un superviviente nato él. Tal vez es un libro un poco extremo, porque bueno, normalmente si vamos al campo no necesitamos estas técnicas, pero sí que conviene pues tener un conocimiento Nunca básico. se sabe, ¿no, Vicente? Sí, nunca se sabe. Es decir, los materiales básicos que podemos llevar, es decir, entre ellos nos habla de navajas, cuchillos especializados para cortar diferentes materiales, cómo si podemos encender fuego de la manera más fácil y más cómoda, porque si no tenemos material adecuado va a ser complicado. Como si nos pilla en pleno invierno, podemos hacernos un refugio con material que encontremos allí. Incluso vemos que tiene QRs aquí, que los podemos escanear en el libro y nos enseña pues, unos vídeos de cómo realizar lo que nos muestra en el libro. Unas demos como las tuyas. Sí, exactamente, unas demos de cómo realizarlo. Es un libro bastante interesante. Aquí vemos cómo eso ya no es un refugio, eso ya parece casi una casa. Sí, Vicente. Sí, un refugio para aislarnos un poco del suelo también y que no, si llueve no nos mojemos. Y bueno, cómo hacer fuego, aquí como hemos visto, con un pedernal, que eso es imprescindible si queremos técnica de supervivencia. Y luego también pues nos orienta un poco que, claro, que cómo cazar si tenemos que mantenernos vivos, que nos hemos perdido en un bosque, incluso cómo fabricar flechas, es decir, es un libro muy interesante. Nos orienta también pues que hay cosas que no podemos hacer si estamos en el campo, es decir, que si estamos en una zona, lo primero antes de cortar unas ramas o algo, claro, si no podemos se puede hacerlo ni donde queremos, ni donde... Eso, estamos hablando, ya te digo, de supervivencia extrema, es decir, tenemos un viaje por un bosque grande o incluso fuera de nuestros territorios y nos perdemos, pues si leemos este libro sí que podremos mantenernos... Bueno, y si no, siempre nos podemos llevar el libro y si nos vemos en apuros, Vicente... Sí, pero es mejor tener una experiencia previa y saber hacerlo. Bueno. Pero bueno, ya os digo, es supervivencia, digamos, extrema, pero que nos puede servir incluso para saber cortar unas ramas para encender una lumbre. Sí, que no tiene que ser porque nos veamos en apuros, eso hay que dejarlo, Entonces, un libro curioso, interesante y bueno, muy ilustrativo. Bueno, Vicente, pues todo muy ilustrativo, todo muy interesante y se nos acaba el tiempo. Van a tener que hacernos un programa más extenso. ¿Qué te parece, Vicente? Sí. Y bueno, hemos dejado muchos libros que tenemos por ahí pendientes que nos han llegado estos días. Bueno, te veo más animado que al principio, porque siempre a Vicente le cuesta arrancar un poco, pero luego ya se anima. Y esto es como cuando va a las rutas. Al principio a lo mejor le cuesta, pero luego ya coge camino. Y muchísimas gracias, Vicente. Nos volvemos a ver más o menos dentro de un mes, ¿te parece? Esperamos. ¿Ves? Sí, ya me ha dicho que sí, así que dentro de un mes más o menos nos veremos. Y a todos ustedes también les emplazamos al próximo programa de Ávila es así de natural, porque aquí conocemos pues no solamente nuestra tierra, también fuera de España, en España hablamos un poco de todo, así que les esperamos en la próxima cita.